Hola a todos, soy Juan Carlos Cuestas, profesor de Economía en la Universitat Jaume I de Castellón, en España. En el vídeo de hoy me gustaría hablaros un poquito de la evolución de los precios de la vivienda desde los años 70 hasta mitad o finales de 2020 y cómo los precios de la vivienda y los de alquiler también han evolucionado con respecto al ciclo económico. Paso a mostraros una serie de gráficos. Espero que os interese el vídeo. Muy bien, lo que os voy a enseñar es la evolución de los precios de la vivienda y los precios de alquiler, diferentes medidas, desde principios de los 70 hasta casi finales de los 2020. Lo que tenemos aquí son datos trimestrales, por lo tanto tenemos 4 observaciones por año. Muy bien, lo que tenemos aquí son números índices, esto es, no estamos hablando del precio por metro cuadrado ni nada por el estilo. Lo que hemos hecho es homogeneizar todas las series de manera que en el año 2015 sean iguales a 100. Esto lo que nos permite es que las podamos comparar en el mismo gráfico. ¿Eso qué quiere decir? Que este numerito que tenemos en esta parte del gráfico realmente no representa nada, es un número índice, solamente nos puede servir para ver la evolución. ¿Vale? Muy bien, lo que representamos es el precio del alquiler, que será la línea azul, el precio de venta, que será la línea naranja, el cociente entre el precio de venta y el precio de alquiler, que será la línea verde, y por último, en la línea roja lo que tenemos es el precio de venta sobre la renta nacional. ¿Eso qué quiere decir? Que si esta línea roja aumenta, lo que estamos diciendo es que las casas, los pisos, las propiedades se están haciendo más caras con respecto a lo que ganan los individuos, lo que gana la gente. Muy bien. Lo que observamos primero, si vemos las líneas roja, naranja y verde, es que es muy volátil, es decir, es muy sensible al ciclo económico. Si seguimos mirando las series, observamos que bueno, las series se recuperan después de la segunda crisis del petróleo. Tenemos un boom inmobiliario a final de los 80, principios de los 90, hasta la crisis del año 92 o por ahí, en la que observamos una fuerte caída en todos los indicadores. ¿Vale? Como no, cuando llegamos a principios de los 2000, 2001, observamos lo que llamamos el boom inmobiliario, que es un crecimiento sostenido durante varios años, desde 2001 hasta 2007, finales de 2007, en el que tanto los precios de venta como los ratios que hemos calculado, la línea verde y la línea roja, aumentan de forma consistente. A esto es lo que llamamos, lo que se le llama en los mercados inmobiliarios la burbuja inmobiliaria. Que sea una burbuja desde el punto de vista estadístico o no, no vamos a entrar en ello, porque se requiere un análisis técnico bastante avanzado y no quiero entrar en tanto detalle. Pero sí que observamos que los precios básicamente pasaron de el índice está alrededor de 80, 85, quizás 90, hasta 160, 150. Esto supone un crecimiento en cuestión de 6 años de yo diría de un 100%, básicamente, casi. Muy bien. Eso es una barbaridad para cualquier activo financiero, que los precios de un activo financiero crezcan en cuestión de 6, 7 años un 100%, es una barbaridad. Muy bien, observamos también que después de la crisis que empezó a finales de 2007, 2008 y en adelante, los precios cayeron casi pues de nuevo un 30, un 40%, ¿vale? En todas las medidas. Fijaros de nuevo que aquí lo que nos interesa ya no es tanto ver los precios de venta, que es la línea naranja, sino el cociente entre el precio de venta sobre alquiler y el precio de venta sobre renta. Fijémonos en la línea roja, que es el precio de venta sobre renta, es decir, la capacidad de compra. La capacidad de compra disminuye en todos los momentos en los que hay un boom económico, es decir, cuando las cosas van bien, como podéis observar. Y luego observamos también que esa capacidad de compra cae vertiginosamente desde el momento que empieza una crisis económica. Esto es lo que, de nuevo, lo que nos quiere decir es que el precio de la vivienda es mucho más sensible al ciclo económico. El ciclo económico sería la renta, que la propia renta en sí. Entonces siempre vamos a observar en alguna medida u otra algún tipo de burbuja en el sentido de que siempre el precio de venta va a crecer más rápido que la renta.
Muy bien, lo que nos interesa quizá también ver es la evolución del mercado del alquiler. Los alquileres han crecido de forma consistente y mucho menos volátil, y son mucho menos volátiles al ciclo económico que los precios de venta. Observamos un crecimiento sostenido desde principios de los 70, muy poca sensibilidad al ciclo económico, o al menos menos sensibilidad que en el caso de los precios de venta. Y sí que observamos un parón en el año 2009 o 2008. Muy bien. Fijaros que aquí hay un cambio de tendencia, como se estoy marcando en el gráfico, en el momento en el que se produce, digamos, una estabilidad de los precios de la vivienda, y se produce también un empuje a partir del año 2015-2016 en los precios de alquiler. Muy bien, comparemos un poco lo que ha pasado desde 2013, que diríamos que sería el momento más flojo de los precios de la vivienda, es decir, donde tocamos mínimos, 2013. Observamos que el precio de la vivienda vuelve a crecer de forma sostenida en las tres medidas, tanto los ratios, los cocientes, como la línea naranja. Uno debería quizá preguntarse si de nuevo aquí podemos hablar de una burbuja inmobiliaria o no. Evidentemente, si comparamos la tendencia de estas líneas con respecto a la tendencia que vimos desde 2001 en adelante, o incluso a mediados de los 80, finales de los 80, tiene una pendiente mucho menor, lo cual podemos decir que parece que hayamos aprendido algo, en el sentido de que los precios no están creciendo tan rápidamente como lo hicieron en el pasado cuando hemos tenido booms económicos. Este pico que tenemos aquí es básicamente el confinamiento que tuvimos en el segundo cuatrimestre del año pasado, perdón, en el que la renta nacional evidentemente cayó en V, y eso pues afectó a la ratio de venta sobre renta, ¿no? La renta está en el denominador, si el denominador cae muy fuerte, entonces ese número va a sufrir un pico, que es lo que observamos aquí. Muy bien. Volvamos de nuevo a los precios del alquiler. Los precios del alquiler parece que empiezan a despegar de nuevo, y es aquí quizá donde observamos que es posible que tengamos cierto grado de burbuja en los mercados del alquiler, y de ahí el hecho de que se esté decidiendo si se imponen o no medidas para controlar los precios del alquiler. Muy bien, con esto lo que quiero mostraros es que no caigamos siempre en el error de hablar de burbuja inmobiliaria en los momentos en los que vemos crecimientos de los precios de venta de los pisos. Tenemos que entender que son muy volátiles y muy sensibles al ciclo económico, ¿vale? De modo que si las cosas van bien, se utiliza como un activo refugio, es decir, queremos invertir en vivienda, queremos invertir en inmuebles porque esperamos una rentabilidad positiva futura. El dividendo, entre comillas, o el ingreso que nos proporciona una inversión inmobiliaria es básicamente el alquiler, lo podemos medir, es decir, es fácil de medir. Nosotros sabemos cuánto vamos a ingresar por alquiler cada mes, y por tanto, por eso nos interesa ver la evolución de la línea verde, ¿no? Que os he comentado antes. La evolución de la línea verde básicamente es el precio de la venta sobre el precio del alquiler, es decir, el coste de esta inversión con respecto a lo que nos reporta. Fijaros que incluso en los momentos en los que las cosas han ido bien, lo que observamos es un encarecimiento de la venta con respecto al alquiler, es decir, que cada vez nos cuesta, cuando observamos incrementos sostenidos en la línea verde, que es en todas, pero en este caso estoy hablando de la línea verde, lo que observamos es un encarecimiento del coste de esta inversión con respecto al rendimiento, a lo que vamos a obtener. Y aún así se sigue produciendo. ¿Por qué? Porque no solamente los inversores piensan en el potencial dividendo, entre comillas, o el principal, no solamente piensan en el alquiler como principal fuente de ingresos, sino que también piensan en los ingresos futuros. Es decir, lo que observamos es que siempre hay unas expectativas crecientes de que el precio de la vivienda va a seguir subiendo, y por tanto cuando vendamos después
vamos a obtener un incremento patrimonial importante, no solamente los ingresos por alquiler. ¿Que eso se considera burbuja? Bueno, se considera burbuja desde el punto de vista de que el precio de la vivienda sube y respectivamente de que aumente la calidad de la vivienda y respectivamente de que sean viviendas con mejores condiciones, en mejores zonas. Pero también observamos que las burbujas también explotan, ¿vale? Estas burbujas que llamamos, yo las llamo burbuja entre comillas, porque bueno, desde el punto de vista estadístico se mide de forma distinta. Lo que tendríamos que observar es un crecimiento explosivo, es decir, algo con un crecimiento exponencial. Esto, bueno, pues no es demasiado exponencial, realmente es una línea recta, quizá haya algo de crecimiento exponencial en esta parte, ¿vale? Quizás sí que observamos un crecimiento exponencial un poquito después del año 2013 en la recuperación, pero como ya os comento, para ver si existe una burbuja desde el punto de vista estadístico hay que hacer un análisis mucho más detallado, ¿vale? En el que no voy a entrar. Muy bien, ¿y qué ha pasado con el COVID? Bueno, con el COVID sí que observamos que aparte que tenemos aquí esta V invertida, que es por supuesto una cuestión matemática, sí que observamos que hay cierta parálisis, digamos, a principios incluso a final de 2019, cierta parálisis o cierto cambio de tendencia, es decir, esta tendencia deja de ser tan pronunciada y empieza a volverse plana. ¿Esto qué nos puede decir? Bueno, lo que nos puede decir es que evidentemente los precios de la vivienda se han visto afectados por la pandemia y estaría bien ver qué es lo que va a ocurrir en los próximos meses. Mi opinión, como os he dicho en algunos otros vídeos, es que realmente vamos a volver a un crecimiento quizá no muy alto en el precio medio de la vivienda, y digo medio porque va a depender mucho de qué tipo de vivienda estemos hablando, de qué zonas, si es una vivienda, primera vivienda, si estamos hablando de viviendas unifamiliares, de pisos, etcétera. Es decir, todo va a depender mucho de qué tipo de vivienda estamos hablando. Pero en término medio yo no observo que vaya a haber, no creo que vaya a haber una hecatombe, ni mucho menos como la que tuvimos a partir de 2007-2008. No lo veo venir. Si los precios bajaran sería muy poco, y en la medida en la que la pandemia se vaya resolviendo, las vacunas vayan teniendo efecto y también tenemos toda la inyección de medidas de estímulo fiscal y todas las ayudas que hemos obtenido de la Unión Europea, todo eso va a tener un efecto positivo tanto sobre la economía como sobre el mercado inmobiliario. Muy bien, bueno, eso es todo. Espero que os haya interesado mi presentación. Si os ha gustado, por favor, clicad en el botoncito de like y estaría muy agradecido de que os suscribáis a mi canal. Muchas gracias por escuchar y por ver el vídeo y espero que tengáis un buen día. Saludos.